Bueno, fantasmas, el día de hoy tenemos un libro muy interesante del que quiero hablar y se llama... Es un libro muy filosófico, muy profundo, el cual llevaba mucho tiempo queriendo reseñar. Ok, a pedido del público, hoy vamos a analizar punto por punto Cañitas de Carlos Trejo. Un libro del que en mi vida había escuchado hablar, pero parece que es muy popular en México, así como su autor, quien se hace llamar investigador paranormal. De hecho, tras un rápido vistazo me he enterado de que el libro ha tenido tal recepción que en el 2007 fue llevado al cine. Pero, ¿qué tan malo es? Bueno, hoy ha caído en mis manos una nueva edición que promete ser actualizada y aumentada, la cual vamos a ver a continuación. Así que prepárate un café y ponte cómodo porque esto va a estar muy interesante. Te comento que mi libro, El universo no tiene cuentas premium, ya está a la venta en Amazon en formato virtual e impreso, con envíos a todas las partes del mundo. Además, como una oferta especial, por menos de $3 te enterarás de por qué al cosmos no le importas y no obstante es una buena noticia. El link de compra está en la descripción de este video. Quiero dejar en claro que el hecho de que alguien me cuente una historia sobrenatural me tiene sin cuidado. Yo mismo he escrito historias por el estilo, como por ejemplo mi cuento Reverso, que también podría considerarse una más de aquellas. El problema está cuando el mismo autor intenta pasar el hecho como algo real, como dice Trejo en la misma introducción. Razón por la cual voy a ser muy crítico con este libro, entre otras cosas porque el mismo autor me lo pide. Pero sucedió, es decir, el fenómeno paranormal, en mi familia, en mi persona, y por tanto me tomo la libertad de narrarlo para que usted, amigo lector, lo juzgue y esté consciente de que puede ser víctima de lo mismo. Entonces, bueno, vamos a juzgarlo. Esta parece ser la historia del autor. No hay cómo saberlo al principio, pero se deduce sobre todo por los últimos capítulos. Así que vemos que Carlos en un principio vive con su familia en una casa donde empiezan a ocurrir cosas paranormales. Pero cosas muy clichés, cosas de una mala película de terror. Por ejemplo, un día de aquellos, un familiar relata haber visto esto. Nos comentó, aquel familiar, que una señora de negro se encontraba en la sala flotando en el aire con unos cabellos blancos y muy largos. Su rostro se encontraba hacia abajo con una mirada hacia arriba y tenía una mueca de sonrisa en la cara. Entonces nos quedamos perplejos y tomamos con cierta incredulidad lo que nos dijo. Y claro, lo normal, una persona de tu familia te dice que ha visto una señora flotando en la sala y tú dices, sí, bueno, no te creo. Oye, aunque no sea cierto, yo me preocupo por el que está diciendo esto, porque si no demuestra señales de que es una broma, debería llevarlo a un especialista para ver que no tiene esquizofrenia. Pero bueno, cosas más importantes ocurren luego. Con el paso de los días, las cosas empezaron a cambiar, ya que los aparatos eléctricos se encendían solos y el televisor se cambiaba de canal sin ser digital. Sin embargo, nunca se le dio la importancia debida. Acá pasa lo mismo. Si esto ocurre en mi casa, yo llamaría por lo menos al electricista para ver que no hay un problema con el sistema eléctrico, porque a este paso, antes que un fantasma, mi familia podría correr el riesgo de morir por un incendio por cortocircuito. Pero bueno, se ve que es una familia que no es tan normal. Es una familia que está predispuesta a creer en cosas paranormales. Hacen que una bruja les lea las cartas, sienten presencias extrañas cuando van por los cementerios, echan agua bendita y mucha agua bendita por todos lados para obtener protección divina. Y además, la hermana del protagonista vive traumatizada con el recuerdo de un exnovio que se mató en un accidente automovilístico. Con lo cual, predeciblemente decide traer una ouija para comunicarse con el fulano muerto. Con lo cual, también predeciblemente invocará a un espíritu. Y ya por último, predeciblemente, este espíritu será un espíritu maligno. La cosa es que del rollo del exnovio de la hermana no se vuelve a hablar jamás y la verdad es que no importa, porque el espíritu maligno, el ente, el ser o el demonio, como se describe confusamente en diferentes partes del libro, posee a un tal Emanuel. Y lo sabemos porque lo vuelve lejano, de pronto no quiere ir a la iglesia, le hace ascos a la Biblia y a todo el mundo le dice pendejo. A la sazón a la familia también le pasan cosas para nada usuales en una novela de terror, como por ejemplo en una de esas la cama de los protagonistas empieza a flotar y ellos salen corriendo con miedo de la casa, asustadísimos, como no, pero el día siguiente parece que se les pasa y regresan como si nada, porque no hay ninguna reflexión sobre los hechos, los cuales simplemente se van acumulando uno tras otros como una declaración policial. No suman para nada, de hecho van restando y restando cada vez más credibilidad al relato. Y creo que los personajes también lo sienten porque de pronto el espíritu maligno les advierte. En esos momentos, Emanuel se nos quedó mirando extrañamente y dijo, pendejos, nunca podrán parar lo que ustedes mismos desataron, y riendo fuertemente se salió de la casa.
Y bueno, lejos de llevar a Emanuel donde un psicólogo, que es lo que ameritaba, consultan con un pastor, que es pastor al inicio, pero sobre el final sospechosamente Trejo lo cambia de confesión y lo llama el Padre Tomás. Y este religioso les dice que por lógica se trata de una posesión. Al parecer, este ente o espíritu se posesionó del cuerpo de Manuel y por lógica habita dentro de él. Total que programan un exorcismo como si fuese una cita con el dentista y lógicamente sale mal. Y Emanuel sigue con su demonio y el pastor muere. Y por esa misma razón toda la familia decide llevar consigo un pomo de agua bendita todo el tiempo. Y para distraerse se les ocurre ir a un concierto a bailar. Ahora bien, aquí quiero hacer un stop. Cierto es que no estoy hablando profusamente de los personajes, pero es que para efectos del caso no importa si es que se llaman Hugo, Paco y Luis. Todos son intercambiables, todos actúan igual, todos hablan igual, todos reaccionan igual de frío. Por ejemplo, un día se materializa en la casa este ser y así lo presentan. Era de 1.60 metros, con una joroba muy grande, traía puesta una túnica muy larga y sus cabellos parecían pegados como si tuviera años de no bañarse. La luz del despertador digital le alumbró las manos, que tenían unas uñas muy largas y dedos en forma de garras. Es entonces cuando por fin la familia decide escapar de la casa. Sin embargo, el taxista que los viene a recoger primero cree que van a una fiesta de disfraces porque ve tras ellos una aparición. Y luego, como los ve a todos asustados, desconcertado, nos preguntó qué nos sucedía, pues nuestros rostros dibujaban terror, la angustia y la desesperación por la pesadilla que estábamos viviendo. Le contesté, si te contara lo que estamos pasando, no me lo creerías. Y yo digo, a ver, Carlos Trejo, si el taxista incluso viéndote la cara de horror y otras cosas no te creería, ¿qué te hace pensar que escribiendo todo un libro sobre esto para que lo lea gente que no está in situ, tendrías más chances de ser comprendido? La historia continúa con un suceso tras otro y, abreviando, como a la mitad del libro, se les ocurre contactar con una bruja y hacer por recomendación suya un hechizo para librarse de lo que fuere que los está amenazando. Y digo lo que fuere porque no se entiende en realidad qué cosa es. El autor es muy descuidado narrando, lo cual es muy típico en los escritores novatos, quienes se pierden entre descripciones sin sentido que en lugar de echar luz sobre un hecho, más bien confunden. Ya en la casa de Sol, Norma le quitó la Biblia de la espalda a Jorge, pues decía que lo estaba quemando. Cuando se quitó la camisa, nuestro asombro fue enorme al ver que la Biblia le había quemado materialmente la espalda, cicatriz que hasta la fecha conserva. Mientras le curábamos la herida, nos comentó que volteó y vio a una mujer muy hermosa y se percató que se le acercaba, pero no iba caminando sino flotando. Y al estar más cerca, esta mujer se estaba descomponiendo en un ser de estado de putrefacción, el cual lo sujetó de los hombros, arrojándolos a la pared. Bueno, la cuestión es que en esta escena pasan muchas cosas del mismo calibre, pero lo importante es que el hechizo funcionó y que la familia puede pasar luego unos años de tranquilidad, en los cuales prefieren lógicamente no hablar del suceso. Pero luego, de pronto, un amigo del protagonista, que como repito, no importa su identidad porque los personajes son todos intercambiables y de hecho confunden, le dice al protagonista, o sea a Carlos, que le ha contado lo sucedido a una tía que practica magia negra y que le tenía algo importante que decir. No obstante, como toda cosa importante que se tiene que contar en la mala ficción no se dice en ese momento sino otro día, este personaje prefiere esperar para charlar. Y como en toda mala ficción, cuando uno no dice las cosas cuando debe, suelen ocurrir desgracias. Al contestarme su mamá, le pedí que le hablara y al momento me di cuenta por su tono de voz que estaba muy triste y me dijo: perdóname Carlos, pero Jorge ya no te puede contestar, ya que anoche se mató a 2 calles de su casa. La noticia me impresionó tanto que preferí colgar sin decir palabra. Sofía y yo preferimos tomar esto como una casualidad y no como una advertencia. Debe ser un poco feo ser la mamá de alguien que se acaba de matar y que su mejor amigo te colgue el teléfono sin decir palabra. Pero también debe ser muy feo que siendo tú su mejor amigo te tomes su muerte no con tristeza, sino como una casualidad. Pero bueno, la cuestión es que las verdaderas desgracias están por venir luego, cuando la esposa de Carlos se pone mal y los doctores le dan pocos meses de vida. Razón por la cual Carlos busca ayuda y aparecen a su llamado, casi inexplicablemente, como si se hubiese prendido la batiseñal, un grupo de testigos de Jehová que intentan hacer algún tipo de ritos que de todas maneras no pertenecen a su religión, porque hasta donde yo sé los testigos de Jehová no invocan rituales rociando agua bendita, que bueno, será una licencia que está tomando Trejo en su no ficción, pero igual esto no importa mucho porque en medio de los rituales, los testigos de Jehová escuchan un grito muy fuerte y huyen espantados de la casa.
De allí, con cierta frivolidad, el autor relata que Emmanuel, el primer poseso, ha muerto en un accidente automovilístico y luego que su esposa fallece tras una dura lucha contra su enfermedad, la cual primero el autor describe como leucemia y al final como un tumor cerebral. Ahora bien, si tú crees que la precisión del relato se está volviendo dudosa porque el autor no es ni siquiera capaz de decir de que murió su esposa, espera, porque su esposa muerta aún se sigue comunicando con él a un nivel espiritual y entre otras cosas le revela que el ente sigue al acecho y que él, Carlos, pronto estará nuevamente con ella, lo cual, en lugar de reconfortar al protagonista, más bien lo asusta. En fin, para resumir, Carlos va de investigación en investigación, lo cual es un decir porque en realidad se la pasa en rituales, tomando fotografías sin sentido, consultando a expertos en lo paranormal, y como en toda mala película de terror, todos acaban muriendo y el libro termina con una lista larga de fallecidos y con una sospecha de que esta cadena de muertes continuará en el futuro. Ahora bien, quizás si no leíste el libro te estés preguntando ¿y por qué se llama Cañitas? Pues porque los hechos originarios se desarrollan en una calle llamada Cañitas, bajo la cual, según la investigación de Trejo, había un cementerio de monjes. Entonces, supuestamente, al emplear la Ouija despertaron a un espíritu maligno que trajo todas las desgracias descritas. Pero vamos a calmarnos. Siendo honesto, jugar la Ouija es una cosa más o menos normal. Con decirte que incluso hasta Hasbro vende la Ouija como un juego de niños. Y hace versiones de la Ouija. Incluso los niños en el colegio improvisan estas vainas. Así que si seguimos esta misma lógica, sería muy poco probable que nadie nunca en la calle Cañitas hubiera jugado la Ouija antes. Con lo cual podrían haberse despertado no uno, sino muchos espíritus de ese cementerio. ¿Por qué solo a Carlos Trejo le ocurrieron todas estas desgracias? ¿Y en verdad ocurrieron? Según he estado investigando, la lista de fallecimientos suele ser muy criticada, pues parece enlazar la muerte de varias personas bajo una explicación sobrenatural, cuando en realidad han fallecido por causas más bien explicables, como su propia esposa que muere de cáncer. Es decir, se da aquí la falacia de la falsa causa. Otras personas que se dice que están muertas en realidad no están muertas, y otras no se sabe siquiera si existieron. Se apela a algo que ocurrió hace 30 o 40 años, dependiendo de cuándo leas el libro, sabiendo que la memoria colectiva es frágil y que cuando van a votar la gente no se acuerda ni siquiera de lo que ocurrió el año pasado, con lo cual es bastante difícil que por la lejanía de los hechos alguien desacredite a Carlos Trejo o quiera tomarse el trabajo de desmentirlo. Así que para mí este libro es un gran fraude, propio de alguien que o bien se cree sus propias mentiras o que quiere aprovecharse de la credulidad de la gente, de personas que recurren a un chamán antes que un médico, a una bruja antes que la policía, a un parapsicólogo antes que un psicólogo, gente que practica rituales, que no se pierde los horóscopos, que profesa pseudociencias. Y sé que ustedes me lo han recomendado justamente porque es un libro malo y por ello no debería quejarme, pero a su vez tampoco me resulta tan diferente a la típica película de terror barato. Razón por la cual, si tuviera que replantearme hacer el top de libros malos que hice hace algunos días, en realidad no cambiaría nada. Y es que si bien Cañitas me parece un mal libro, no hace nada más vil que engañar a quien quiere dejarse engañar, a diferencia de estafas más elaboradas como El Secreto o Tus Zonas Erróneas, porque esas sí son argumentaciones largas, elaboradas y muy falaces. Por último, Cañitas tampoco encaja en la categoría de ¿qué diablos es esto?, como el libro del Rubius o el de Alfred García. Cañitas es solo un relato sin brillo, sin originalidad y sin el valor que por lo menos tienen las malas películas de terror, que es justamente el hacerte reír. Bueno, fantasmas, espero que les haya gustado este video. A mí, sinceramente, no me ha gustado leer este libro, pero de todas formas, si es que no están suscritos a este canal, les recomiendo que pinchen el botón rojo y se suscriban, y también activen la campanita para estar atentos siempre a todas las notificaciones. De momento se despide de ustedes, su amigo Josué, esperando verlos en una muy próxima oportunidad. Pero espera, hasta. ¡Chau!